Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes el día de hoy y gracias a todos que se tomaron el tiempo en fin de semana. Sé que regularmente tienen las sesiones entre semana, entonces, bueno, gracias por su tiempo. Como ven en mi presentación, les quiero dar un vistazo a mi historia desde que salí de Fresnillo, Zacatecas. Yo soy originaria de Fresnillo, Zacatecas, y cómo fue mi paso en diferentes lugares, diferentes etapas de desarrollo académico y luego ya profesional hasta el presente. Entonces, quiero empezar con ese vistazo a mi historia. Algo primero muy rápido antes de entrar en detalles, como les comento, vengo de Fresnillo, Zacatecas, en el centro de México, y una de las primeras etapas importantes a la que quiero referirme antes de entrar en detalles de un poquito más al principio de mi historia es cuando salí de México. Y cuando salí de México, la primera vez a dedicarme un poco más a la ciencia fue al Laboratorio Nacional de Los Álamos. Después de esto, el siguiente paso importante fue cuando me fui a Alemania a hacer investigación. Se ve aquí el mapita chiquito, como sabemos, Alemania está, cabe 6 veces en México, por quienes no sabían, no es tan grande, pero muy importante en el mundo de la ciencia. Y de ahí me dediqué un poquito más a la ciencia durante 10 años aproximadamente. Estuve haciendo investigación, estuve viajando por diferentes partes en Europa principalmente y llevando la ciencia a otros lugares para luego pasar al área de ventas en una empresa americana en aquel tiempo para dedicarme a llevar más de la ciencia y de la tecnología para el diagnóstico de pacientes. En aquel tiempo, en la primera empresa, estaba encargada yo, como les muestro aquí el mapa de Sudamérica, Estados Unidos, de Europa y Asia, y el sur de África, por eso muestro aquí el mapa de este color. Entonces fueron unas de las etapas importantes para después tomar el camino en el que estoy ahora, una empresa francesa en la que nos dedicamos a desarrollar tecnologías que nos permiten identificar principalmente infecciones y otras enfermedades, pero principalmente enfermedades infecciosas. Tenemos mucho enfoque en el área de sepsis, pero de esto les voy a platicar un poquito más al final y voy a entrar en más detalles. Ahora, datos generales. Les comentaba, Daniel, al principio, vivo en Alemania, estoy aquí, vivo con mi esposo en el sur de Alemania, en un lugar que se llama Frieding en Andex. Esta es el área del sur de Alemania, un lugar muy bonito. Así es que si alguien tiene un viaje por estas áreas, me encantaría que se pusieran en contacto conmigo y ya les puedo ayudar para que vean el lugar tan hermoso en el que vivimos, aquí al pie de los Alpes. Tenemos muchos lagos. No los voy a hacer comercial turístico aquí, pero la verdad es muy, muy bonito. Muchos lagos, como les decía, se puede hacer montañismo. Hay muchas actividades al aire libre, por lo que tengo la oportunidad de practicar algunos de mis pasatiempos. Uno de ellos es viajar. Sigo en mis datos generales. Me gusta hacer actividades al aire libre, acampar, me encanta bucear, es una de mis pasiones y fue con esto que empecé en México, en el buceo. Luego en Alemania, en los Alpes, escalar es una de las cosas que me encanta también. El motociclismo me gustó durante mucho tiempo, ahorita debido a, a algunos accidentes no lo he practicado últimamente, pero también es uno de mis pasatiempos. Pasar tiempo con amigos, con mis seres queridos, es algo que me es muy importante, así como el deporte, ya sea de montaña o diferentes tipos de deporte. Eso como introducción de quién soy yo, mi familia, y ahora un poquito para pasar a mis orígenes antes de llegar a la parte más de la ciencia. Les quiero platicar de mis orígenes, de dónde vengo. Como les comentaba, del centro de México, de Fresnillo, Zacatecas.
Inicié con una historia académica desde una edad muy temprana. A los 2 años de edad decidí que ya no quería estar en casa, quería entrar al preescolar, así es que a los 2 años tuve la ventaja de que me aceptaron y desde ahí ya no paré. Fue para mí desde el preescolar, la primaria, tuve mucho interés en diferentes áreas, no nada más en lo académico, sino que también, como ven aquí, en declamación. Aquí estoy en una de los concursos en los que tuve la oportunidad de participar de declamación. Luego empecé a envolverme en áreas académicas, en los concursos tan típicos que son en México, en la primaria, en la secundaria. Luego pasé, como se ve aquí en la foto del medio, a las Olimpiadas. Esta fue una de las primeras Olimpiadas en las que participé, las Olimpiadas de Matemáticas, Olimpiadas de Física. Daniel tiene también mucha experiencia con este tipo de Olimpiadas que yo creo que fue una parte muy importante de mi desarrollo, no nada más por el conocimiento, el desarrollo que tuve en ver diferentes áreas fuera de lo escolar, sino que también el contacto que tuve ya con profesores de la universidad, en este caso de la Facultad de Física, de la Facultad de Matemáticas, y la oportunidad que me dio para abrirme camino, a lo mejor de forma temprana también, a ver qué era en lo que yo me quería enfocar, cuál era el camino en el que yo me quería desarrollar. Tuve desde pequeña también otros intereses en cuanto a los deportes. Les comentaba, me gusta el deporte hasta ahora también. Y yo creo que fue no nada más en el deporte y en la escuela donde tuve algunos primeros triunfos que fueron también importantes en mi formación. Y muestro aquí, tuve interés de estar frente a personas. En este momento les enseño la foto de donde estoy declamando. Lo muestro porque fueron oportunidades que tuve de desarrollo, de salir de ser una niña a lo mejor un poco introvertida, a empujarme yo misma porque quería hacer más, a poder presentar mis ideas en frente de otras personas. Tuve aquí oportunidad, por ejemplo, les muestro en el año de López Velarde, participé en concursos académicos, en concursos de declamación, perdón, y me invita aquí el gobernador en aquel tiempo, Arturo Romo, a declamar en Palacio de Gobierno. Entonces fueron experiencias muy bonitas y es algo que ojalá que muchos estudiantes vean, que en México hay tantas oportunidades, no nada más en lo académico, sino en muchas áreas en las que si tenemos el interés, y yo les diría a ustedes como profesores que les inculcan eso a los estudiantes, de ver que lo académico es importante, pero hay muchas áreas en las que nos podemos desarrollar y las oportunidades están desde México y van más allá. Aquí les muestro de las Olimpiadas Estatales de Matemáticas y de Física en las que participé y obtuve en ambas primeros lugares. Luego me fue a Olimpiadas Nacionales, um, pero hubo un momento en el que llegó el momento de decidir. Esto fue cuando estaba en la secundaria. Vieron aquí la foto con mi uniforme de secundaria. Llegó el momento de decidir luego qué hacer, en qué camino seguir. Era un camino lógico irme a la prepa, me fui por el bachillerato de físico-matemáticas. Luego, el paso importante fue entonces, como seguí participando en Olimpiadas, ya estando en la prepa, la decisión de qué rumbo tomar en la universidad. Para mí fue muy claro. Decidí irme por los estudios de física y hubo una figura muy importante en mi decisión
Cuando estaba yo en la preparatoria y que estuve participando en las Olimpiadas de Física y de Matemáticas, tuve la oportunidad de tener un mentor muy importante, el profesor Medel, un profesor cubano, que me preparó desde ese entonces para las Olimpiadas de Física. Y ven aquí, el profesor Medel me dedicaba su tiempo, como también otros profesores, de gratis realmente. Nos veíamos fines de semana en la universidad y se tomaban tiempo para prepararme para las Olimpiadas en aquel tiempo, prepararnos, porque éramos, por supuesto, muchos estudiantes. Y yo tenía tanto interés en la física, en las matemáticas, se convirtió en una pasión realmente, y creo que Daniel también les puedes platicar estancias que hicimos en aquel tiempo en el Observatorio Nacional, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de México, y otras experiencias con las que yo creo que me dio muchas más ganas de seguir en este rumbo. Decido entonces estudiar física. Ya estando en el primer año de física, junto con otros compañeros, fundamos el grupo Quark. ¿Por qué les muestro esto y les muestro otras varias imágenes del grupo Quark? Fue una etapa donde me di cuenta que mi interés no era nada más en la ciencia y no nada más por aprender o por desarrollarme o por la pasión que yo tenía de la ciencia, sino también el dar un poco más a los chicos, a niños jóvenes, y mostrarles que la ciencia puede ser divertida, que la ciencia es muy interesante y que no hay que tenerle miedo a la ciencia. Yo veía en aquel entonces que se tenía en mi grupo de conocidos la idea de que las matemáticas son difíciles, que la física es difícil que la química, y eran las áreas que a mí me apasionaban. Entonces, junto con otros compañeros de la universidad, decidimos formar este grupo que aún existe. Ahora están festejando el 25 aniversario del grupo Quark, y es un honor realmente haber sido parte del grupo de los fundadores y que se siga dando la instrucción, que se siga haciendo ciencia de forma divertida, mostrándole a niños y jóvenes que no es difícil, es divertida y que nos puede llevar muy lejos. Esto fue durante la universidad, entonces les comento, mientras tanto, seguí viendo otras áreas en las que me podría desarrollar aparte del área académica específica en la universidad, y fue cuando entré al concurso nacional de física León M. Lederman, y fue en el 2002 donde obtuve el primer lugar en este premio nacional de física. Fue un paso muy importante, como les mostré en mi primera diapositiva en el camino rápido. Fue la primera salida de investigación fuera del país. Esto me abrió la puerta para irme al Laboratorio Nacional de los Álamos. Hay muchas áreas de investigación en el Laboratorio Nacional de los Álamos. Como dice el nombre, es un laboratorio nacional, es parte del gobierno de los Estados Unidos y tienen áreas de investigación en todas las ramas. Una parte importante es la defensa, pero tienen investigación básica en todas las áreas. Yo decidí en aquel tiempo por el área de superconductividad. Y fue un paso importante porque empecé con superconductividad. La estancia era por un verano nada más, 3 meses, pero con los contactos que hice en ese tiempo y la investigación que hice, me propusieron que regresara, y así durante el resto de mis estudios de física en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estuve 2 años, veranos e inviernos, regresaba a hacer investigación, y por lo mismo pude terminar en la universidad con una tesis que hice
en la investigación que seguí, entonces en biofísica, ya no en superconductividad, cambié de rama, que fue una muy buena oportunidad de conocer otras áreas de la ciencia y me fui a biofísica. Luego tuve otro punto en el que tuve que decidir qué hacer. Tenía oferta de diferentes universidades, apliqué a diferentes universidades y tuve la oferta para irme con beca. Una de las opciones era Berkeley, en Estados Unidos. Por diferentes razones decidí no quedarme en California, no se me hizo tan atractivo las circunstancias, tenía otra opción, otras dos opciones, pero Berkeley era la más atractiva. Sin embargo, yo quería seguir en el área de biofísica y el lugar en aquel tiempo, yo creo que hasta la fecha de hecho, uno de los mejores lugares para el doctorado en biofísica es el Instituto Max Planck en Frankfurt. Entonces fue la decisión que tomé, me dieron una beca para irme al Instituto Max Planck. Fue el camino que tomé y fue una muy buena decisión. Aprendí, me desarrollé muchísimo en este tiempo, en 4 años de doctorado. Terminé el doctorado con honores y tuve la oportunidad de seguir en un postdoctorado. En ese entonces me fui de Frankfurt a Múnich. Aquí les muestro una foto de algunos compañeros que tuve en ese tiempo con quienes estaba haciendo yo investigación. Y la figura aquí, la persona a la izquierda, fue el director del doctorado, el profesor Kramer, que ahora es el jefe de todos los Max Planck, una figura muy importante, ganador de su investigación. A su investigación se le otorgó el premio Nobel en aquel tiempo. Y tuvimos una época muy agradable, de muchos éxitos, de muchas dificultades también, porque siempre que se hace investigación, como deben saber, siempre que se hace investigación en áreas relevantes, en áreas importantes, no es un solo grupo en el mundo que hace investigación, no es una sola persona. No es un solo equipo, sino que hay mucha gente que al mismo tiempo hace investigación en esas áreas en diferentes partes del mundo. Entonces siempre fue una competencia muy grande, presión de terminar la investigación primero, de lo que descubrimos, entonces publicarlo primero. Aquí les muestro una de las publicaciones donde nos dieron la portada en el EMBO Journal. Les muestro esta, aparte de otras cosas en las que hice investigación, les muestro principalmente esta, porque fue un descubrimiento muy importante que fue como un rompecabezas. Ven aquí, la parte de abajo es la ARN polimerasa, que fue lo que descubrió aquel entonces mi jefe, el profesor Kramer, y por lo que se le dio el premio Nobel a este resultado. Lo que yo hice fue el complemento, todo lo que se ve de color y las cadenas de ADN, de ARN que complementan y nos muestran cómo realmente funciona la vida. Sin esto no existen las células, no existiríamos. Entonces es investigación básica, le podemos decir, porque se fue a los libros de las escuelas, de las universidades, que aparte de la publicación, fue un logro que nos dio mucha satisfacción. Y no sé si quienes hayan pasado, vivan en el área, hayan tenido la oportunidad de ver esta imagen, que es una de las formas de visualizar la estructura de la proteína. Está junto con mi imagen plasmada en un puente, en el puente de la entrada de Zacatecas a Fresnillo. Está un puente en el que me dieron el honor de poner esta figura. Mientras tanto, yo seguí haciendo investigación
Les muestro esta foto también, que fue una de las últimas épocas en las que hice investigación ya haciendo el doctorado, el postdoctorado, perdón. Y fue otra etapa en la que tuve que decidir qué hacer para seguir mi camino. Y decidí que ya la investigación, estar siempre en el laboratorio, no era algo que yo quería hacer por el resto de mi vida. Estuve haciendo investigación por más de 10 años y entonces decidí irme al mundo a la industria del diagnóstico in vitro en el área de mercadotecnia y de ventas. Tuve la oportunidad en aquel entonces de trabajar con una empresa americana, una empresa internacional, que tenía su base en Estados Unidos, pero yo desde Alemania trabajaba con equipos de diferentes partes del mundo, llevando la investigación, los desarrollos que se hacían en la empresa a los médicos, a los investigadores, para que pudieran usar nuestros productos. Son muchas etapas en las que muestro muchos éxitos, muchos orgullos, pero también hubo muchas etapas difíciles. Eh, yo creo que es importante también mostrarles, ustedes como profesores, a los estudiantes, que sí, a pesar de muchas etapas difíciles por las que todos pasamos, lo importante en mi caso es no detenerse, tener perseverancia, seguir, y yo creo que quien tiene claro, tiene una meta clara, tiene claro que no vamos a desistir, que hay que tomarnos el tiempo a veces para pensar qué es lo que queremos, para estar seguros de cómo queremos seguir, para apoyarnos. En este caso, yo les comentaba, tuve mentores a lo largo de mi camino, mi familia, amigos, um, por lo que nunca desistí y seguí en el área que me encantaba, llevando la ciencia a muchos lugares del mundo, con un equipo que me apoyó y un equipo que tuve la oportunidad de desarrollar también y de trabajar por muchos años antes de cambiar a la etapa en la que me encuentro ahora. Disfruté y sigo disfrutando de algo que me encanta. Les había comentado al principio, me gusta mucho viajar. Entonces, con este tipo de trabajo, tuve la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo. Es una de las actividades que aún sigo haciendo. En 2 semanas, por ejemplo, voy a ir a Sudáfrica. Aquí les muestro diferentes lugares porque son lugares en los que yo nunca imaginé que fuera a ir por el tipo de trabajo que tenía, llevando la ciencia a diferentes lugares. Y sin embargo, una parte de la recompensa del trabajo que estuve haciendo, que sigo haciendo, de llevar el conocimiento, el diagnóstico a diferentes partes del mundo. Y claro, también las oportunidades que no nada más voy y doy las pláticas, sino que, como ven aquí, si hay algún lugar atractivo de forma histórica ven aquí a la izquierda, como me gusta bucear, claro que me voy a dar oportunidad y de forma privada llegar a esos lugares tan espectaculares, y siempre teniendo muy en mente la base, que es México, que yo sé de dónde vengo, sé en dónde estoy, sé a dónde quiero ir, pero estoy muy consciente de mis raíces y tengo los pies en la tierra. Estoy orgullosa de quienes me han apoyado en este camino, y me gusta seguir llevando el conocimiento a diferentes lugares. He tenido, como les comentaba, retos a lo largo de mi camino, y sí, he subido, he tenido muchas dificultades, pero les insisto, sin desistir. Y no nada más en el área académica, sino que en áreas deportivas, en otras áreas, también he tenido muchas dificultades, enfermedades, accidentes, retos, pero siempre con una
con una actitud muy positiva. Yo creo que es esencial la actitud que tomamos hacia la vida y seguir disfrutando, seguir haciendo, seguir apoyándonos en nuestros seres queridos, tomándonos tiempo para reflexionar a veces en lo afortunados que somos, en mi caso, de lo que puedo hacer, de tener a mi familia, de salir de etapas que a lo mejor no son agradables. Aquí me ven en la parte derecha en el hospital con un vaso de vino, que a lo mejor no es lo común, pero es mi forma de ver la vida con optimismo, siempre siguiendo adelante. Y por último, les quiero platicar un poquito de la importancia que tiene mi empresa, la empresa actual. En este momento tengo el puesto de jefa de gabinete en Europa, en el Medio Oriente y en África, lo que significa que debo ver que todos los proyectos que tengamos de desarrollo, de ventas y en todas las áreas en las que nos enfocamos para poder llevar nuestros productos a todas estas partes del mundo, que funcione, que todos los equipos estén trabajando de forma conjunta y que podamos llevar esta ciencia, la innovación que se desarrolla por mi empresa a todos esos lugares del mundo. Eh, es seguro que si en México ustedes han tenido que hacerse análisis de alguna cosa, una muestra de sangre, alguna infección, es muy seguro que se han usado reactivos de nuestra empresa. bioMérieux se llama la empresa, es una empresa francesa que se funda en 1963 y se dedica a desarrollar tecnologías. Compramos empresas también que están en el área de enfermedades infecciosas o desarrollamos las tecnologías para identificar infecciones y otras enfermedades. Ahora tenemos mucho enfoque al área de sepsis y de resistencia de antibióticos. Les muestro aquí una foto. La empresa empieza con Luis Pasteur. Un estudiante, la persona aquí a la izquierda, son 4 generaciones ya. La primera persona quien funda la empresa era un estudiante de Luis Pasteur, su hijo sigue con la empresa y ahora ya es la cuarta generación. Alexandre Mérieux es nuestro jefe mayor, ahora uno de los dueños de la empresa. Y seguimos como empresa familiar, es una de las empresas de mayor importancia en el diagnóstico en el mundo en este momento. Y seguimos desarrollando tecnologías. Les muestro aquí 2 fotos de una de las tecnologías más avanzadas que tenemos en este momento, donde en años anteriores se tomaba una muestra de un paciente y ya fuera una muestra para análisis de algo de enfermedades infecciosas respiratorias, por ejemplo, o lo que sería ahora, como les comentaba, el enfoque en sepsis, y se tomaban días en tener los resultados, en mandar la muestra a ciertos laboratorios. Con este tipo de tecnologías que hemos desarrollado, tenemos los resultados en 45 minutos. Aquí tenemos el instrumento padre, que es un poco más avanzado. Los resultados se tienen más o menos de 45 minutos a 1 hora. Depende del tipo de muestras, porque es un área bastante grande del tipo de muestras que podemos tomar. El Spotfire, que es como el instrumento bebé, es más específico enfermedades ginecológicas, enfermedades de las vías respiratorias. Ahora tenemos otras cosas más específicas también para, por ejemplo, enfermedades de lo que hay más específico en los trópicos, y esto se tiene de 12 a 15 minutos. Entonces, lo que antes hacía que no se tomaran decisiones adecuadas de diagnóstico o que los pacientes tuvieran que someterse a ciertos antibióticos que a lo mejor no eran los adecuados, ahora tenemos la posibilidad de, en cuestión de minutos o de hora, o tener ya el resultado adecuado, saber
qué medicamento, en qué dosis dárselo al paciente y tener un tratamiento adecuado. Entonces, este es el tipo de instrumentos que tenemos, el tipo de diagnóstico que hacemos y que llevamos a diferentes partes del mundo. Como les comentaba, en México se usa, a lo mejor no tanto y no tan comúnmente como quisiéramos. Ese es uno de los retos que tenemos ahora, llevarlo a todas partes del mundo y convencer a los médicos de que hay que avanzar. Muchos médicos tienen el temor no nada más del costo, sino que piensan, oh, voy a perder el conocimiento, la experiencia, porque voy a estar usando este tipo de instrumentos en lugar de basarme en lo que yo sé. Y yo creo que es un complemento. Entonces, es mi enfoque en este momento, llevar la tecnología más avanzada a donde se requiere y tener llevarla a quien lo requiere con el conocimiento de que hay que tener el mejor tratamiento posible para los pacientes que lo requieren, para que tengan el mínimo de desventaja porque se han tratado con algo que no es adecuado y que muchas veces va a tener otras consecuencias. Entonces, bueno, con esto es la etapa actual y con esto voy a cerrar. Les agradezco por su tiempo y Buenos días, estamos de regreso después de la charla de Fuensanta, que bien tuvo a hacernos este espacio para poder platicar con ustedes y espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan aprovechado. Vamos a terminar el tema este, voy a tratar de irme relativamente rápido para que no les afecte mucho su día. Es, Bien, entonces vamos a terminar de ver un poco con respecto a lo de las mujeres en la ciencia. Les digo, voy a ir un poquillo rápido en ese sentido porque también ya entiendo lo de los tiempos, pero sí quiero comenzar viendo algo importante con respecto a los Nobeles. Ustedes habrán escuchado que los Nobel se dan a los avances más importantes en la ciencia cada año en ciertas áreas. No solamente en la ciencia, también están en literatura, de la paz, etcétera, pero los que nos interesan ahorita son los de la ciencia, por ahí excepto dejaron fuera matemáticas, por algunas razones que no competen en este momento, pero aquí lo importante es la deuda del Nobel con respecto a las mujeres. Tenemos esta gráfica del Nobel que nos muestra 620 hombres han recibido el Nobel en ciencias, solamente 26 mujeres. Este es el porcentaje que se ha dado hasta hace un par de años, es esta gráfica. Y acá abajo hay una línea de tiempo respecto a la cantidad de mujeres y el área en la que lo han recibido. Y sí notamos, afortunadamente, que empieza a haber ya un cambio importante. Tenemos aquí, por ejemplo, de otra, que de hecho es la misma persona, ahorita lo vamos a ver. Y después ya empieza a haber una que otra más. Y ya en los últimos años se empieza a ver mucho más la presencia de las mujeres en la ciencia. Y no es esto eh, una casualidad. Ahorita lo vamos a ver qué es lo que ha pasado, por qué no hay tanto reconocimiento a las mujeres en la ciencia. Ahorita lo vamos a ir viendo. Ay, esta ya la habíamos pasado, perdón. Eh, bueno, lo primero es la cantidad de mujeres que hay en la ciencia. Es bastante menos que de hombres. Esta gráfica de aquí, déjenlo, la señalo, es bastante interesante, miren. Actualmente solamente uno de cada tres investigadores es mujer, o sea, no es 50 y 50, es la tercera parte en mujeres y en trabajos que tengan que ver con ciencia e ingeniería, 25% nada más de mujeres. De hecho, nosotros los que damos en áreas de ingeniería lo notamos mucho, aunque sobre todo esto
tiene que ver también en ciertas áreas de ingeniería. Yo, por ejemplo, doy en ingeniería mecatrónica. Ahí estamos hablando de, si el grupo es de 30 personas, hay 6 mujeres, o sea, una quinta parte probablemente. Si nos vamos a ingeniería ambiental, por ejemplo, ahí la situación se invierte. La gran mayoría son mujeres. Entonces sí también, porque luego tendemos a pensar en ingeniería y pensamos en cosas como industrial. Hay muchos tipos de ingenierías. Las ingenierías que son más relacionadas con la vida, como la ingeniería ambiental o como ingeniería en alimentos, tradicionalmente, al menos en nuestra unidad, son mayoría las mujeres. Vemos acá esta otra parte también en términos de las patentes internacionales, 17% solamente de mujeres. Y, perdón, eh, bueno, de escritura de programas de computación es mucho más probable que sea un hombre el que escribe el programa de computación que sea una mujer. Que eso tiene que ver también con la cuestión de que en ingeniería en sistemas computacionales son bastante más hombres. Entonces, hay una disparidad muy fuerte actualmente, pero históricamente era muchísimo más. Ahorita vamos dándole una checada. Este mapa es un mapa que nos muestra el, el qué tanto están inmersas las mujeres dentro de la ciencia en el país en términos porcentuales. Hay países donde pasa lo contrario, ¿eh? Miren acá, ay, ¿cómo se llama este país? Bueno, cerca de la India, se me está yendo, no, esto es Tailandia, y si alguien se acuerda me dice, ¿Camboya? O no, Camboya es para acá. Bueno, se me fue el nombre aquí del país, pero ahí está, ahí la mayoría son mujeres, son casos muy interesantes. Hay lugares en los que ni siquiera se tienen datos. Curiosamente, estos países primermundistas, quién sabe por qué no quieran reportar ese tipo de datos. Y bueno, en 2 de cada 3 de los 80 países que presentan la prueba de PISA, PISA es una prueba que se usa para comparar el nivel académico que tienen los estudiantes en secundaria y ver qué brechas hay entre los distintos países. México por ahí tuvo un conflicto que lo dejó de hacerlo, que siempre sí lo iba a hacer. Bueno, ha tenido un conflicto en los últimos años. Pero el caso es que los países que lo desarrollan, históricamente ha habido esta cuestión. Cuando sacan los análisis, cuando hacen los estudios, encuentran más conocimiento, encontraban más bien, más conocimiento científico no, en varones que en mujeres. Y eso es lo que se le ha llamado una brecha de género. Esta brecha ha ido desapareciendo. Es muy importante eh, reconocerlo que se ha ido disminuyendo. En, Aquí tenemos, no encontré a veces de todo el mundo, como lo decía ahorita Fuensanta, luego hablar de decir, ¿cómo es el mundo internacional? Es que el mundo internacional, pues literalmente es un mundo, o sea, no es lo mismo hablar de Australia que hablar de Alemania, que hablar de Estados Unidos, que hablar de Perú. Entonces, decir internacional es muy, muy complicado. En este caso, yo estoy poniendo el de la India, donde que me lo encontré, y podemos ver cómo ha ido subiendo el porcentaje de científicas a lo largo de los años. Miren, 2015, 14%, 2020, 20%. ¿Está muy lejos todavía de la paridad? Por supuesto que sí, pero es importante reconocer que eh, se va, mm, se va cerrando esta brecha de las que les platicaba. Y esta brecha no se cierra vilillanamente por arte de magia, ¿no? O sea, ha sido una lucha constante por parte de las mujeres para que se cierre esa brecha. Y este es un ejemplo, voy a hablar aquí de una hermana mía. Ella también es miembro del SNI pues me platica cómo ha sido su vida muy, muy complicada en términos de tener que estar luchando contra
contra el machismo, de que le dejaran entrar a estudiar la ingeniería, porque ya tiene más de 50 años, tener que eh, demostrar el doble para que le hicieran caso en las cuestiones que iba desarrollando. Yo recuerdo, en su momento yo tampoco lo entendí, pero hace muchos años participó en un concurso, ella desarrolló un aparatito que era capaz de transmitir internet a través de los cableados de la casa. O sea, conectabas el aparato en un enchufe, ese aparatito tomaba el Wi-Fi de la casa, lo transmitía a través de los cableados de la casa y entonces tú tenías internet en cualquier parte de la casa que tuviera luz, así de fácil. Eh, y, y no ganó el concurso, o sea, fue así como que, ajá, sí, 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 adiós. Y lo malo es que también dice, el problema era la autoestima, ¿no? O sea, el decir, bueno, pues me están diciendo que no sirvo, pues adiós. Y la verdad es que ese mismo aparato, tiempo después, lo saca también Telmex y lo empieza a vender. Eh, no creo que se lo hayan robado como tal, creo que lo desarrollaron por independiente, pero el caso es que tenía ahí una mina de oro y no sé, nadie la reconoció en el concurso y posiblemente tiene que ver también con esta cuestión de género. Eso ya fue hace bastantes años. Y ella, precisamente por todo lo que ha sufrido, creó tiene un club de chicas de ciencia, pero específicamente de programación, es el club de programación para niñas. Ella da clases de programación en la universidad y entonces lo que ha notado es la cuestión de este, ay, se me fue la palabra, de, de sentirse menos las mujeres, de decir, es que yo no voy a poder porque yo soy, ellos son mejores programadores que yo. De autoestima, es la palabra que estaba buscando. Entonces, tiene un club de puras mujeres para que haya un lugar seguro. O sea, ese es su lugar seguro para desarrollarse en la programación. Y esto ya tiene bastantes años, lo hace por amor al arte, los junta en las tardes, etcétera. Este no es el de ella, este es otro, pero me lo pasó también porque pues el de ella es presencial, no es en línea. Entonces, dice, hay más ejemplos, dice, también en línea están desarrollando este tipo de trabajos. Bueno, en una investigación que hice durante el doctorado, eh, estuvimos revisando el conocimiento científico de la gente que iba a los museos, antes y después de la visita al museo. Y una cosa que la verdad es que no me la estaba esperando en ese momento fue respecto a la hora de revisar los resultados por género, era distinto, sensiblemente distinto entre hombres y mujeres. O sea, el resultado, por ejemplo, aquí, la media, 0.67 preguntas bien en hombres, 0.44 en mujeres. Lo mismo pasaba fueron dos museos. Este otro museo también, 2.23 en hombres, 1.77 en mujeres. Este es un índice de qué tan bien, de qué tanto conocen de ciencia. Pero una cosa todavía más interesante, después de la visita, en ambos casos subía su conocimiento de ciencia y el brinco que daban era igual, mire, 2.23 a 2.84, 1.77 a 2.45, igual acá en este otro. Entonces, la capacidad de aprender ciencia era exactamente igual. El problema viene de otro lado. Ahí no, mi investigación no tenía que ver con averiguar de dónde viene esta brecha, pero porque de hecho la investigación no iba por ese lado, este fue un resultado colateral, pero está ahí una cosa a investigar. Y que insisto que se está cerrando esa brecha afortunadamente, hay mucha gente trabajando en eso. Y ahora sí vamos a pasar por, eso le da como un poco de antecedentes, vamos a pasar con algunos ejemplos de mujeres científicas, no son las únicas, evidentemente, pero algunas que me parecen muy interesantes de conocer.
y la primera sería Sophie Germain. Ella era una matemática autodidacta porque no se les permitía a las mujeres entrar en las universidades, ¿sí? Y de hecho tuvo que utilizar un apodo, un sobrenombre de hombre para poder escribirle a investigadores hombres. En este caso, ella le escribió a dos que son muy, muy famosos para quien sea físico matemático, que son Lagrange y Gauss. Se han escuchado a lo mejor así como cosas como el teorema de Gauss en física, en electromagnetismo, o las soluciones de sistemas de ecuaciones por Gauss, de Gauss-Jordan, bueno, es ese Gauss. Y Lagrange son los lagrangianos, etcétera. Bueno, para poderles escribir, porque si no lo iban a rechazar o si iban a ver el nombre de mujer y pues no iban a ni siquiera abrir la carta, utilizó un nombre de hombre, que era Monsieur Leblanc. Y a partir de ahí, pues ellos dijeron, no manches, esto que está desarrollando Monsieur Leblanc es impresionante, lo empiezan a contestar las cartas, empiezan a desarrollar junto de ellos, pero no sabían originalmente que era una mujer. Finalmente sí se enteran, ¿eh? O sea, ella va a conocer, ¿saben qué? Tarán, Monsieur Leblanc se llama Sophie. Y Carl Friedrich Gauss, cuando se entera de esto, en vez de enojarse, él sí dijo, mis respetos, se emociona y le dice, es que no solamente eres extremadamente inteligente, ser extremadamente valiente. Y la empieza a elogiar. Y eso, pues qué bueno, ¿no? Y es la primera mujer que gana el premio de la Academia de Ciencias de París. Pero, o sea, es una cosa como contradictoria y ridícula. Finalmente no pueden negar la calidad de sus investigaciones al grado de que tienen que darle el premio, pero no la dejan asistir a las sesiones de la academia. O sea, tienes aquí el premio, pero no vas a venir a las sesiones, ¿eh? O sea, casi casi le dijeron, comes y te vas. Vamos por cierto, puse en la diapositiva anterior aquí de fondo a la Torre Eiffel, porque una de sus investigaciones, porque son muchas, tiene que ver con la elasticidad de materiales. O sea, trabajaba principalmente en matemáticas que tenían aplicación en mecánica de materiales. Y se utilizó para poder construir la Torre Eiffel. Y pasamos a otro ejemplo con Ada Byron Lovelace. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar de Lord Byron, un poeta muy, muy famoso que se decía, bueno, de hecho, así como lateral, en alguna, voy a hacer mis famosas pausas de plática de otra cosa. La leyenda cuenta que en una de estas ocasiones, este Lord Byron, que era un ricachón, y para algunos tengo unos amigos que dicen que era la perfección porque era guapo, rico, inteligente, y tiene la fama también por ahí de que su cerebro se lo extrajeron y dicen que es el cerebro más pesado de la historia, bla, bla, bla. O sea, tiene muchas leyendas alrededor de Lord Byron. El caso es que en una de estas ocasiones invita a sus amigos a una de sus tradicionales pedas en su castillo y empieza a llover, es un momento lúgubre y dices, oigan, estaría padre que cada quien escribiéramos un cuento de terror y les dice, ¿saben qué? Dentro de tanto tiempo nos vamos a volver a reunir en casa y cada uno de nosotros va a traer un cuento de terror. No, pues sale, todos, no eran muchos, ¿eh? O sea, estamos hablando de amistades de 4 personas, o sea, él y otros 4. No todos llevan el cuento. De hecho, él no lleva el cuento, que fue el que lo propuso. Pero sí hubo algunas personas que lo cumplieron. Entre ellos, destacamos a 2, que serían Mary Shelley, que lleva Frankenstein.
Frankenstein surge a partir de esta reunión con Lord Byron, que por cierto no se apellidaba Shelley, ese era el apellido de su esposo, pero ya ven, la costumbre está de adoptar el apellido del esposo. Entonces, Frankenstein surge en una de estas juntas y el otro que surge, este señor, ¿cómo se llamaba? Déjenme acordar cómo Polidori. Estaba buscando ahorita porque se me fue el apellido. El otro se llamaba John Polidori y lleva un cuento o novela corta llamada El vampiro. Antes de esta reunión no existía esta figura literaria del vampiro como la conocemos hoy. Ahorita que hablamos de cosas como Drácula, no existía esa figura. Existían los vampiros como leyenda, pero no la figura del ser que se viste muy bonito y que después se transforma y todo eso. No, eso no existía. Y lo crea John Polidori. Y curiosamente, no le dan reconocimiento y se lo dan a Byron, porque Polidori lo presentó como el vampiro de Byron, y la gente lo interpretó como el vampiro de Byron, de él lo creó. Y Polidori lo que estaba diciendo es, Byron es un chupasangre. O sea, es el vampiro de Byron porque él es el vampiro. No sé, me explico. Y perdió todo su reconocimiento, peleó muchísimo tiempo. Bueno, es otra historia también más larga, pero unas de esas curiosidades. Y imagínense, para que su amigo le diga, eres un chupasangre, así en todas sus palabras, y crea la figura. Por eso el vampiro se crea con esta idea de un ser catrín, de un ser de mucha alcurnia, porque es la representación de Byron. Entonces, y eso después da origen a Drácula, más adelante, ¿no? Bien, entonces, a raíz ya tenemos como que esta referencia de, dejen vuelvo a compartir, esta referencia de cómo era Byron. Pues bien, la mamá de Ada dice, ¿sabes qué? Por favor, no te vuelvas poetisa, no te metas en lo mismo, no quiere alejarla de las locuras de su padre, que además era un ojo alegre que pues, le engañaba a la mamá, ¿no? Entonces, para alejarla, la mamá la incita a estudiar matemáticas. Entonces, al estar estudiando matemáticas es cuando se emociona, se empieza a meter completamente en ese mundo y después empieza a trabajar con Charles Babbage, que era un gran matemático de la época, y terminan desarrollando esto, que es la máquina analítica y que es la precursora de la computadora moderna. O sea, es una computadora pero que no funciona con chips. Es una computadora que funciona con engranes. O sea, eso es una genialidad. Hablábamos la otra vez de la máquina esta que encontraron en la isla de Grecia. Bueno, esta es mucho más avanzada y se la debemos a Ada. Y ella desarrolla entonces el primer algoritmo para ser ejecutado por una máquina. O sea, antes no sabía qué era eso. Lo que se te tenía idea es como algo muy netamente como a tipo calculadora. Si yo le doy 2 más 2 que me diga 4. Eso es lo que se prevía que podía funcionar y eso es a lo que le tiraba Babbage. Y en cambio, Ada es la primera que se da cuenta que dice, las máquinas van a poder no solamente trabajar con números, van a trabajar con símbolos, van a ser capaces de trabajar con palabras, incluso van a ser capaces de generar música, porque ella para esto, como lateral, le gustaba mucho la música. Entonces, ella fue una visionaria completamente. Y esto de la música lo veremos cuando sea la parte de edición digital, que es el último módulo. Les voy a enseñar a hacer algunas cosas con inteligencia artificial, entre ellas a hacer música. Y llegamos con Marie Curie, que de nuevo no era su apellido, ¿no? O sea, Curie es el del esposo,
Aunque el esposo ahí sí no era machista para nada, lo adopta más que nada para que la dejen entrar en la academia. Su verdadero nombre era Marja Sklodowska y adopta el de Marie Curie para que los franceses pudieran pronunciar su nombre, en ese caso el de Marja a Marie, y adopta el del esposo también para que, pues básicamente, no sufrir la discriminación que sufría, ¿no? Y les mencionaba yo hace rato, ay, ahí se ven dos Nobeles, uno en física y otro en química, y son básicamente la misma persona. Bueno, estaba hablando de Marie Curie, que es la primera persona en que logra ganar dos Nobeles y además en áreas diferentes. Lo gana uno en física y lo gana uno en química. De hecho, en una ocasión cuando estudiaba yo física en San Luis Potosí, y estaba platicando con un amigo que, bueno, lamentablemente ya falleció, pero y me preguntaba, oye, pues tú nunca tienes novia, pues, ¿cómo te gustaría? Pues, ¿cómo debería ser una mujer para que, y yo le digo, pues así, ya sabes, me gustaría que fuera así, de esta manera y de esta otra manera, y me dice, no, compa, ya valiste madre. Dice, lo que pasa es que a quien acabas de describir ya existió, nada más que ya se murió también, y se llamaba Marie Curie, y yo no la conocí, y dije, chivo, y empecé a leer sobre ella, y dije, no, qué impresionante esta mujer. Ella descubre el radio y el polonio, son elementos radioactivos, junto con su esposo Pierre Curie, les digo, es el apellido de él sí era francés, ella era de Polonia, eh, se, mm, como, como lateral un poquito para conocer sobre ella, de nuevo tiene esta dificultad para poder acceder a la educación formal. De hecho, ella estudió en lo que le llamaban la universidad móvil o universidad volante, así le llamaban ellos. No era una universidad en realidad, sino que era que se juntaban ciertas personas para educarse unos a los otros, básicamente. Entonces le llamaban volante o móvil porque como era clandestina, porque estaba prohibido que estuvieran aprendiendo, pues se reunían de repente en la casa de uno o en la casa del otro. Entonces, eso era la universidad entre comillas. Y finalmente después se mueve a Francia para poder terminar la educación superior y allí es donde conocí a Pierre. No la dejan a ella, igual que antes, poder asistir a ciertas reuniones, etcétera, pero ella era muy, muy, eh, muy dedicada. Y Pierre también, o sea, los dos eran tremendamente dedicados. Pierre luchó también porque la dejaran ser maestra de la universidad y siempre lo rechazaron. Y siempre dijeron, o sea, tú, Pierre, sí, ella no. Así de tajantes eran. Incluso después de cuando reciben, acabo de quitar para platicar acá, incluso después de que recibe por ahí el Nobel, sigue teniendo problemas de este tipo. Y quiero mencionar una cosa aquí también con respecto a ella. Su esposo fallece en una... Seguimos con las noches llenas de penumbra, con las noches lluviosas, oscuras. Él iba camino a la casa, estaba lloviendo, imagínense esta escena donde todavía es época de carruajes, donde las calles no están pavimentadas, son de tierra, entonces se vuelven un lodazal y están los carruajes con caballos avanzando y pues no se ve, obviamente. Y Pierre era muy distraído además para todo esto. Iba para con la casa, de hecho le llevaba un regalo a su esposa Marie. Y en el camino se baja, o sea, se mete hacia la calle en su distracción y al meterse a la calle viene un carruaje y no lo ven y los caballos lo aplastan, lo tumban y después las llantas del carruaje le pasan por encima de la cabeza y le destrozan el cráneo. Entonces le avisan a Marie, ella sale corriendo y lo encuentra, lo levanta en sus brazos
y tiene, pues obviamente, un shock ahí, y tiene el traje que llevaba puesto Pierre, lo atesora tanto que lo guarda en donde lo guardaba, pues en su ropero, todavía con los trozos de cráneo de Pierre. O sea, a lo mejor puede decir uno, ¿cómo haces eso? Bueno, ese era el nivel de amor. O sea, ¿cuánto debes de querer a una persona para que guarde su traje todavía con los trocitos de cráneo? O sea, no lo quería perder. Y entonces lo deja allí. ¿Y por qué menciono esto? Aparte de cómo esta situación traumática que vivió, porque después ella empieza a recibir incluso por historiadores, la cuestión de que ella engañaba a Pierre y de que ella andaba con otra persona para poder ingresar a la Academia de Ciencias de Francia. Y dicen, es que y las evidencias hasta donde yo las he podido rastrear, las evidencias son netamente los comentarios de los compañeros de la Universidad de Francia. Entonces, a mí me cuesta muchísimo trabajo o decir que una persona que hace eso por su esposo lo estaba engañando. Para mí, totalmente la historia tiene que ver con quererla, ¿cómo decirlo? Con querer hundir su legado, con quererla no permitir nuevamente que ingresara porque casi como tratarla como una cualquiera para que no pudiera entrar a la academia. Y entonces sí me parece sinceramente de mal gusto que se perpetúe esto todavía en algunos libros de historia, para decir que no, es que él lo trató así, lo trataba así. Eso es mi perspectiva. Preguntaban la otra vez respecto a qué tanto tenemos que hacerle caso a los libros de historia, y que decía que pues hay que tener también cuidado, hay que tratarse de irse a las fuentes y ser analíticos. La historia no nomás es leer un libro, es analizar qué es lo que nos dice ese libro. Bien, entonces ahora sí continúo con la presentación. Eh, bueno, ahorita ya les platicaba un poco de esto. La Academia Francesa de Ciencias la rechaza como miembro. Y una cosa muy interesante de ella, además, es que era una persona extremadamente preocupada por los demás humanos. Entonces, cuando le toca perdón, la Primera Guerra Mundial, y ella produce estos como carros o carruajes para llevar la medicina al campo de guerra. Les llamaban los petit curis, o los pequeños curis, que andaban en la guerra. Eran mini hospitales, por así decirlo. De hecho, se alcanza a leer que ahí dice radiología en este de aquí, y lleva el símbolo de la Cruz Roja. Entonces, eso no tenía por qué hacerlo. Solo hizo ella de su bolsa y porque quería y por el amor al prójimo. Entonces, también, o sea, yo también le daba el Nobel de la Paz, ¿no? Entonces, y lo pongo aquí como medio como curiosidad. Su libreta de apuntes es todavía en la actualidad, sigue siendo radioactivo. Entonces, ella por ahí pues se dice que a lo mejor muere de cáncer a partir de la exposición que estuvo con los elementos radioactivos. Es muy probable. Y porque incluso su libreta de apuntes es radioactiva, nomás para eso, ahí les dejo todo. Y pasamos con Rosalind Franklin. Ella, habrán escuchado sobre la estructura de doble hélice del ADN que desarrollan Watson y Crick. Bueno, en esta época se estaba queriendo buscar cómo era que se transmitía la información de un ser vivo a la siguiente generación. Entonces, se tenían algunas ideas, pero no se tenía bien claro cómo ocurría esto.
Pues bueno, esta mujer se dedicaba a la espectrofotografía, es decir, a tomar fotografías utilizando, por ejemplo, rayos X y logra tomar una fotografía donde se ve por primera vez cómo es la estructura del ADN. O sea, tomar una, no quiero que se malentienda como que tomar una fotografía es como lo entenderíamos de agarro el celular y tomo una foto, no. O sea, lograr tomar una fotografía de un pedacito de ADN es, tienes que desarrollar la tecnología y la técnica de nivel impresionante. O sea, realmente lo que hizo es para los libros de historia. Y en una época de hace ya como 80 años. Entonces, esa fotografía especial se llama fotografía 51 porque ya había habido otras 50 fotografías que no se lograba ver bien, pero en la 51 se logra ver por primera vez, perdón, esta estructura helicoidal de ADN. ¿Y qué pasa? Bueno, que Watson y Crick utilizan esta fotografía, que es esta es la fotografía 51, eso del ADN, perdón, del helicoidal, no vayan a creer que la fotografía tenía que ver con ver en 3D la helicoidal. Esto de aquí es lo que indica que se ve helicoidal. Esto, a ver si logra ver. ¡Tirín! Ahí se ve. Eso es la indicación del helicoidal. Entonces, estos dos personas, Watson y Crick, sacan la teoría de la doble hélice, la publican, se vuelve así como que, wow, reciben el Nobel, y ella, pero, ni callado, o sea, no le dieron crédito, nada. Peor aún de no darle crédito. O sea, ella merecía estar en el Nobel, definitivamente. Ni siquiera la mencionaron. Y además de que no la mencionaron, o por qué, o más bien por qué no la mencionaron, es que en realidad ella ni siquiera les pasó la fotografía. Ella no estaba enterada de que Watson y Crick accedieron a sus datos totalmente sin permiso. Ahora, sí quiero también aclarar que es probable que Watson y Crick no estuvieran enterados de que ella tomó la fotografía, porque ella tenía otro compañero en el laboratorio que fue el que les pasó la fotografía a Watson y Crick. O sea, el verdadero ladrón completamente vendría siendo el compañero de ella, que también quedó perdido en la historia porque tampoco a él le dieron agradecimiento, pero él se la roba, se la entrega a Watson y Crick para que vean lo que es por la doble dice, ellos desarrollan la teoría, reciben el Nobel y ella pues queda completamente en la nada. Ahora, esto sí no queda muy claro, ¿eh? También hay que reconocer en la historia cuando no sabemos si ellos sabían o no sabían, pero al menos después sí se enteraron y siguieron quedándose callados. Eso sí está claro. Y ella pues realmente siguió, incluso dentro del colegio, el King's College en Londres, que es donde trabajaba, incluso ahí recibía discriminación porque era mujer. Así de fácil. Termina, ella pues dice, ya, no me importa y sigue trabajando en los virus, muere muy joven, como pueden verlo aquí, 38 años. Una teoría igual que Marie Curie, se dice que muy probablemente muere a partir de estar trabajando con tanta radiación, porque muere de cáncer. Y ella utilizaba rayos X para tomar estas fotografías. Entonces, es muy posible que haya sido también esa situación. O sea, podríamos hasta cierto sentido considerarlas mártires, ¿no? Y pues finalmente, el trabajo de ella sienta las bases para la nanotecnología que estamos viviendo hoy. Porque, insisto, no nomás fue la fotografía, o sea, es todo el trabajo que siguió desarrollando después. Y tenemos ahora una un poquito más reciente, a Jane Goodall, que una cosa, a lo mejor esta sí la han visto más por ahí en la televisión. De hecho, por eso su fotografía está a color.
Ella, curiosamente, inicia las investigaciones sin título universitario y es cuando sus investigaciones son aquellas sobre, con respecto a primates. Lo que hace es que se va a África a empezar a trabajar con chimpancés y, y hace algo muy interesante, que es el quedarse cerca de ellos, ser muy respetuosa, o sea, de cómo funcionan y ser muy observadora y básicamente volverse una parte de ellos, que la vean como uno más para que actúen sin cambiar sus conductas usuales. Y esto la lleva a encontrar que los chimpancés usan herramientas. Esto es una revolución porque previamente la idea era que solamente los humanos podemos utilizar herramientas. Y él lo que encuentra es que no, es que el chimpancé utiliza herramientas y herramienta debemos de entenderlo en el contexto amplio, no significa de que, ay, no, yo no lo vi agarrando un taladro. No, o sea, sino de que tienen la capacidad mental de decir, voy a agarrar esta piedra, con esta piedra voy a romper esta nuez, o agarrar, por ejemplo, un palito, dice, con este palito voy a picarle aquí a donde están las hormigas y voy a sacar, o con este otro voy a abrir, a sacar la miel, o sea, eso es la idea de herramienta. Y es algo por lo que los mismos humanos pasamos. Entonces, esto es un, perdón, se va, es un rompimiento de paradigmas. Ahora, ella sí ha sido también sujeta a ciertos, eh, a ciertas acusaciones, así como lo fue Marie Curie en su tiempo. Una de ellas es una acusación de plagio del libro. Ahora, si uno revisa su libro y el libro del plagio, sí hay elementos para decir, ¿no? O sea, acusación de plagio. Pero la respuesta que da Jane me parece totalmente lógica porque dice, este es fue de los últimos libros que sacó cuando ya estaba muy, muy grande. Y dice, es que ya en este momento ya he leído tantísimo, he leído tanto, 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 que la verdad es que ya no logro reconocer qué son mis ideas y qué son cosas que en algún momento leí y ya no supe ni de dónde las leí. Entonces, sí me parece que es por ese lado, porque si fuera por necesidad de plagiar, pues lo hubiera hecho mucho antes. Y en realidad este ya es uno de los libros ya muy grandes. Entonces, en ese sentido, eso creo que tiene lógica lo que está diciendo. Ahora, hay una acusación que es mucho más interesante y que es que es parcialmente bueno, dice culpa indirecta, pero cuando hicieron la acusación sí le mencionaron así como que es tu culpa, de que su lucha contra el maltrato animal murieron 5,000 gorilas de ébola al inicio de los 2000. Estas fotografías son, bueno, muy, muy tristes. Estos de aquí, de hecho, esta fotografía en específico no fue por asesinato, es para transportarlos. Por eso están colocados en estas de madera. Y voy a dejar de compartir de nuevo para discutir sobre esta parte. Creo que esta va también para discusión. Ella es de las personas más vocales en cuanto a que no se utilicen animales para hacer investigación, como la investigación médica que nos mencionaba ahorita, ahorita fue en Santa. Pero la otra parte es, si no tenemos esta investigación con los animales, ¿cómo desarrollamos los medicamentos? Entonces, la contraparte de la acusación lo que dice es, está bien, no deberían de usarse para desarrollar, no sé, labiales. Dice, pero no hay otra forma para que desarrollemos medicamento. Y uno de los medicamentos que ella nos bloqueó porque no permitió que trabajáramos con gorilas y con chimpancés, era un medicamento para poder salvarlos del ébola. Entonces, si hubiéramos desarrollado ese medicamento,
a lo mejor se hubieran muerto estos 20 sujetos de experimentación, pero hubiéramos salvado 5,000. Entonces, ¿hasta dónde llega el poder o no poder hacer investigación en animales por un bien mayor, incluyendo los humanos? Porque también muchísima de la investigación, esa hubiera sido una buena pregunta para hacerle a Fuensanta hace rato. Una de las, para que los productos farmacéuticos humanos nos lleguen a nosotros y los utilicemos, pasaron primero por pruebas. Y muchas veces pasaron por pruebas de ratones de laboratorio o por cerdos también en ciertos casos, pero la típica es la de los ratones de laboratorio. Entonces, no hay cosas que no hay forma de desarrollarlas si no es a través pues de prueba. Y esa es la acusación que se le da a ella y que es, es una de esas cosas que no tiene una respuesta, ¿no? O sea, que no va a decir yo tengo la respuesta. Y, y que tiene que ver con esto de acá. Esta es seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, que es una prueba de filosofía y de ética del tren. La tradicional nos dice esto de acá. Imaginemos que tenemos un tren, su dirección normal, la tradicional, va a ser pasar por 5 personas, o sea, va a matar a 5 personas que están ahí atoradas o atadas en el tren. Y la opción que se le da a la persona es, el tren debería de mover esta, sí, no moverías tú, sino el tren debería de mover su, su guía, su transcurso hacia otra vía donde hay una persona atorada. O sea, acá se morían 5, acá se muere una, pero esta no era su destino morirse. Ojo con eso, ¿eh? El destino de morirse eran estas 5, pero esta sacrificas a uno por salvar a 5. 85% dice sí, debería de moverse, pero luego les cambian a otra opción. Mira, tú estás en un puente y están igual las 5 personas en la vía del tren, pero ahora no hay una oportunidad de moverse para acá, para otro lado. Pero hay una forma de salvar a estas personas. Tú estás con otra persona más en el puente. Si tú avientas a esta persona para que caiga en las vías, el tren la va a aplastar, la va a matar, pero eso va a hacer que se detenga y se van a salvar las otras 5. Ahora son 85% los que dicen que no. Y eso es muy interesante de analizar en términos de la ética, que ya estuvieron viendo algo con Uriel, porque la gente pasa de un pensamiento al otro dependiendo si ellos tienen que actuar activamente. Entonces, pasa también acá el que se muera uno versus salvar a 5. Empezamos ahora con Jocelyn Bell. Ella descubrió lo que se llaman pulsares. Los pulsares en la física son estrellas de neutrones que emiten radiación periódicamente. Esto, como dato curioso, primero se les llamó LGM. Los LGM era la abreviación de Little Green Men o pequeños hombrecillos verdes, porque cuando Bell descubre estos pulsos de radiación, eran pulsos muy exactos. O sea, dice, del otro lado de la galaxia nos están llegando pulsitos así de pip, 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 muy exactos, que no correspondían a ninguna estrella, ninguna forma que se conociera previamente. Entonces, llegaron a decir, ¿y si fueran extraterrestres que están mandando señalitas a la Tierra? Y por eso le pusieron como apodo LGM, los Little Green Men. Después ya se descubre que no son marcianitos. De hecho, era apodo, ¿eh? No creían realmente. Era una posibilidad, pero no creían que fuera la única. Se descubre que son estrellas de neutrones. Lo que pasa es que la estrella de neutrones, ay, perdón, un poquito malo. La estrella de neutrones tiene a ver si pudiera, voy a rayar.
digamos que esta es la estrella y tiene radiación así. Esta es una etapa que no llega a ser hoyo negro, pero este, pero estuviera no tan lejos, digamos, de la estrella era suficientemente masiva como para que rompa los átomos. O sea, esa es una estrella donde los átomos se rompen y quedan neutrones. Son estrellas de neutrones. Bueno, ya estoy dando clases de física, perdón. Entonces, cuando está girando, si está girando de esta manera, estos dos polos de radiación, pues si aquí está la Tierra, de repente llega el polo y le choca en la Tierra. Luego da una vuelta, le choca en la Tierra. Otra media vuelta, le choca en la Tierra. Media vuelta, le choca en la Tierra. Entonces, por eso se veían tan precisos. Ahora sí. Eh, ah, ¿cómo? Miren, yo diciendo que lo quitáramos y ahí está. Bien. Entonces, ¿qué, qué es lo que esto se vuelve tan importante, este descubrimiento, que vale un premio Nobel? Pero adivinen qué. Bell era la estudiante de doctorado. Y entonces, ¿al quién le dan el Nobel? Al asesor. No se lo dieron a ella. Eh, pues bueno, otro caso más de Nobel que no lo recibe. Pero de nuevo, muy consciente, muy tratar de hacer el bien en términos de su comunidad. En 2018 donó un premio que recibió, no es el Nobel obviamente, recibió un premio de $3 millones y en vez de quedárselo e irse a las Bahamas, lo donó $3 millones del premio para becas de mujeres y minorías en física. Entonces, pues no cualquiera, creo. O nos dice, sobre todo, cuánto sufrió ella para llegar a este otro que prefiera que las siguientes generaciones no sufran lo que ella sufrió. Y otro caso interesantísimo, Liz Meitner, ella descubre la fisión nuclear. La fisión nuclear es cuando los átomos se parten en dos. Es decir, hay dos formas de producir electricidad. Voy a hacer esto. Digamos que esto es un átomo. Una de las formas de producir energía, perdón, más en general, que es la que primero se propone con Einstein, es que se parta en dos el átomo. Entonces, digamos que este átomo tiene, me lo voy a inventar, 180 neutrones. Y entonces yo lo parto y ahora tengo dos átomos. Digamos, no necesitan ser simétricos. Este va a ser de 100 y este va a ser de 80. Bueno, lo curioso es que la masa de estos dos, es menor que la masa original. El resto de la masa se transforma en energía. Y esto es la idea de dos cosas. Uno, de las bombas atómicas para el mal y dos, de las centrales nucleares, que son para bien. Entonces, ella es la que descubre esta fisión nuclear junto con Otto Hahn, pero solo le dieron el Nobel a Otto. Ella no recibió el Nobel, siendo que bueno, se le apoda la madre de la bomba atómica, yo diría que es madre de la energía nuclear. Eh, ¿Cómo funciona una bomba atómica? Hacia, a grosso modo, cómo partimos este átomo, básicamente lo que le explicaba previamente, es utilizamos en uno de los casos, porque hay varias bombas atómicas, el átomo de uranio, que tiene 92 eh, neutrones, y lo chocamos con un neutrón. Choca y se parte en dos más chicos, que es este de 56 bario y el de 36 kriptón.
y en el transcurso se libera muchísima energía y además se liberan más neutrones. Entonces estos neutrones van y chocan con otros átomos y luego cada uno de esos átomos produce más neutrones que van y chocan con más átomos y esto es lo que se llama una reacción en cadena. Y es lo mismo que se utiliza en una central nuclear como la de Veracruz o en una bomba atómica. La diferencia es que una bomba atómica es una reacción nuclear sin control y en una central nuclear es controlada con agua. Y entonces la invita, ahí sí, no te damos el Nobel, pero te invitamos a participar en el proyecto Manhattan, que lo vamos a ver más adelante también en la siguiente sesión. Vamos a hablar del proyecto Manhattan, donde es el proyecto que desarrolla la bomba atómica. Y ella lo rechaza. Rechaza participar en el proyecto porque dice, no voy a participar, mi descubrimiento no es para hacer el mal. Por eso les digo que no está como que, desde mi punto de vista, no es correcto que se le llame madre de la bomba atómica cuando ella misma rechazaba que se usara para la bomba atómica. Debería ser la madre de la energía nuclear. Entonces rechaza participar en el proyecto Manhattan, mientras que otros sí le entraron ahí. Y tiene un elemento, es de estas personas que tienen elemento en su nombre, el Meiterium, que es el 109 en la tabla periódica, y lo pueden checar en cualquier momento. Es un elemento radioactivo, se descompone automáticamente. Y bueno, un caso curiosón, Hedy, ¿se pronunciará Hedy? Sí, Hedy Lamar, era actriz de Hollywood y también era ingeniera por sus ratos libres, digamos. Si no estaba actuando, también hacía ingeniería. Y hace una cosa que hacemos todo mundo. Inventó un sistema de comunicación para torpedos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ella sí, ahí sí, ella era la anterior, teníamos una antibélica y esta sí era bélica pero bueno, bélica en el sentido de que quería defender a su país, ¿no? Eso es entendible. Ya lo veremos también más adelante cuando veamos a la Segunda Guerra Mundial, que la vamos a ver también más adelantito. De esa guerra mundial desarrolla lo que va a ser la base posterior del Wi-Fi y el Bluetooth. O sea que nomás imagínense, si ustedes utilizan Wi-Fi o Bluetooth en algún momento de su vida, como ahorita, pues deberían de conocer el nombre de Hedy Lamar, que yo creo que, digo, desarrollar esto tendría que ser también para un premio Nobel. Digo, yo pensaría eso. Ahora vamos a ver a Britton Brown, que inventó el sistema de videovigilancia o conocido como CCTV. Ella lo desarrolla lo desarrolla a partir de que ella como mujer negra sufría muchos problemas de violencia, en la colonia era muy insegura, entonces se tiene que haber una manera de protegernos. Y lo que empieza a desarrollar es esto de acá. Este es el sistema al que llega. Que se fijan, básicamente sigue siendo lo mismo actualmente. Es decir, una pantalla, que en este caso era una televisión antigua, un centro de datos donde toda la información se recolecta, digamos, las cámaras y los cables de comunicación con ella. Entonces, y curiosamente incluía desde ese tiempo ya un intercom, es decir, una forma de comunicación de voz entre la persona que está afuera y la que está viendo el monitor. Y llegamos a las últimas del día de hoy, que serían, no sé cómo se pronuncian, son francesas, voy a decir Doudna, y creo que esta es Charpentier, no lo sé. Bueno, Charpentier. Ellas ganaron el Nobel de Química, ellas sí ganaron el Nobel, bueno, más bien, las otras también deberían de haber ganado el Nobel, a ellas sí les respetaron su Nobel en 2020. Esto ya es la época donde vimos en la gráfica que ya se empieza a reconocer más, y lo ganan por la técnica CRISPR. Esta técnica de edición genética eh, es una cosa impresionante. O sea, si ustedes han oído hablar
de que en fulanito lado han logrado, por ejemplo, lo del lobo, el lobo terrible, este lobo blanco que sale en Juego de Tronos, o Canción de Tierra y Hielo, de Fuego y Hielo, y que lo clonaron porque estaba extinto desde hace 10.000 años. Bueno, esta clonación, entre comillas, porque en realidad no es una clonación, sino que es una modificación genética de un lobo actual, es con la técnica CRISPR. Esta técnica lo que hace básicamente es esto. Como, imagínense, digo, obviamente no es así porque el ADN no es tan grande, pero es como cortar pedacitos del ADN y poner otro que sí queremos y reacomodarlo. O sea, es acomodar vida a placer entre cierto sentido, lo cual imagínense el potencial que tiene. O sea, por un lado, tiene el potencial de curar enfermedades genéticas. O sea, de que si desde el principio dicen, ¿saben qué? El niño viene con un síndrome de Down, modifícalo. Modifica el ADN de los padres. O sea, eh, genial. Ah, mira, que va a tener la enfermedad de quién sabe quién. Modifícalo que no tenga la enfermedad. Detéctala y modifícala. Pero también tiene unos dilemas éticos muy fuertes. O sea, estamos hablando de piensen que se puede hacer a placer lo que quiera. De hecho, Charpentier es la más crítica de su propia técnica en la actualidad. Ha advertido mucho que es una técnica que se debe tratar con mucho cuidado y que le da miedo la forma en la que lo están trabajando, sin ningún control ético, porque lo menos que puede entrar es que alguien diga, yo quiero que mis hijos tengan ojos azules. Ah, pues ya estás moviéndole cosas que no eran necesarias, pero pues todavía no hace tanto. Pero ahora pasemos un poquito más. Ahora digamos, no, es que yo quiero que mi hijo mida 1,90 y musculoso y blanco y los ojos azules, obviamente. Ya te estás pasando el... no, es que además quiero que sea un genio. Ay, espérame, a ver. No, es que además yo quiero que esto... Y empieza a volverse hasta dónde está bien y hasta dónde ya está pasándose de lanza el humano. Y, y bueno, ya cuando lleguemos a la parte donde vamos a platicar de inteligencia artificial, vamos a meternos también con estos dilemas del CRISPR. Pero pues esto les queda como ya una parte de debate, creo yo. Bueno, perdón, yo había dicho que era la última, pero sí es las últimas científicas, pero voy a hacer una mención especial con Andruyan. Ella, no como científica, sino como divulgadora, que es una cosa que pues nos atañe, obviamente, muy fuertemente aquí en el diplomado. Y es que mucha gente no la conoce, pero cantidad enorme de gente conoce a Carl Sagan como el gran divulgador, como aquel que de la serie Cosmos, una odisea espacial, que salió en 1981. Después hubo un libro, que por aquí lo tengo, muy bueno, por cierto, pero no saben que Andruyan, que posteriormente fue su esposa, después de que él se divorció, porque tuvo una primera esposa antes, ella fue coescritora de este éxito mundial. De hecho, por ahí vimos a Carl Sagan en las primeras sesiones. Ella, por cierto, también fue directora creativa del proyecto Mensaje Interestelar de la nave Voyager en los 70. Fueron dos naves en realidad, dos naves Voyager. En ese, en ese momento se lanzaron dos naves que su objetivo era llegar a Saturno y pues después ya se siguieron, ¿no? Todavía siguen viajando. Ya llegaron a la entrada de la nube de Oort y están viajando desde los 70, el 71 y el 73 me parece. Y entonces ellos dijeron, Druyan y Sagan, oigan, ¿y si aprovechamos las naves y ponemos algo que lleve la información de los humanos para que si en un momento esas naves viajando por toda la eternidad dentro de 2000 años se encuentran con una nave extraterrestre, ellos puedan ver y decir, mira,
humanos, bueno, para ellos seríamos extraterrestres y vengan a visitarnos o algo. Entonces, ese es el proyecto Mensaje Interestelar, por eso es un mensaje interestelar. Y lo que crean son estos discos que poseen cosas como, por ejemplo, la información sobre cómo que ya dominamos la energía atómica, sobre que somos el tercer planeta de un sistema solar, algo sobre la información genética de los humanos, que de hecho esto se basa, esto de mandarles información genética es lo que da origen a una película que se llama Especies, eh, y también sonidos de música y de animales y de humanos, e incluye un electroencefalograma de Andruyan para mostrar a los humanos. Y en ese, dice ella que en ese electroencefalograma va su amor por Carl Sagan porque ya estaba enamorada de él, nada más que pues todavía no eran novios. Y bueno, esa es una anécdota curiosona, ¿no? Ahora, y después, ella es escritora y productora de la segunda versión de Cosmos que se llamaba Los Mundos Posibles. Pero ¿por qué también me interesa hablar de ella? Porque así como no la conocieron a ella cuando hablaba, cuando todo el mundo conocía a Carl Sagan, tampoco la conocen cuando todo el mundo conoce a Neil deGrasse Tyson. Y sí me parece muy, muy injusto. Y terminamos entonces